Historia 1. Los leones tienen una reputación de ser muy sociables, ya que su estilo de vida se basa en la manada. Tienen patrones de comportamiento definidos que los convierten en máquinas de matar perfectas. Cuando piensas en una manada de leones, nunca piensas que un solo hombre podría ser capaz de derribar a un solo león, y mucho menos a una manada. Algunos individuos están orgullosos de poder cazar ciertos animales, despellejarlos y crear trofeos por sus experiencias. Nuestra primera historia concierne a Boris Eugene, un cazador de trofeos que estuvo bastante activo en los años 60, cuando la caza de trofeos aún se consideraba una actividad algo honorable. Pasó años recorriendo el mundo y cazando varios animales con su grupo de compañeros cazadores bien unidos, pero el incidente que pondría fin a su carrera de caza para siempre ocurrió el 8 de junio de 1968, cuando se cruzó con los leones equivocados. El 8 de junio, Boris y sus amigos se encontraron con jeeps cerca de la frontera de Mozambique que iban hacia el Parque Nacional Kruger, una reserva de caza establecida en 1926 y el parque nacional más grande de África. El grupo estaba formado por 4 cazadores experimentados que estaban emocionados por la perspectiva de una nueva caza. Después de intercambiar algunas bromas, se adentraron en la reserva para buscar leones solitarios o en pocos números para reducir el riesgo. Les llevó un par de horas encontrar una manada a lo lejos, pero decidieron detenerse y comer antes de continuar. Los leones en el área estaban familiarizados con los humanos, por lo que no solían huir o acercarse a ellos. Sin embargo, hoy era diferente, ya que estos humanos tenían intenciones completamente diferentes. Era la tarde en ese momento y estaban buscando completar las cacerías lo antes posible para que tuvieran tiempo de regresar a la frontera de la reserva. Boris fue el primero en salir de los jeeps y el primero en avanzar y apuntar a uno de los leones. Estudió la situación y disparó desde unos 100 metros de distancia. Dio en el blanco, ya que pudo ver al león macho tambalearse en sus pasos mientras corría con el resto de la manada. Los persiguieron durante varias millas en sus jeeps y encontraron al león macho rodeado por las leonas. Según los relatos de los hombres que estaban allí, no intentaron atacar a los cazadores, pero permanecieron en un grupo compacto, manteniendo sus ojos fijos en ellos, pensando que los leones se habían rendido. Boris saltó del jeep en un espectáculo de bravuconería. Atreviéndose a acercarse aún más a los leones que no se movían, instó a sus amigos a que lo acompañaran para acercarse y personalizar el golpe final. Pero nadie se atrevió a salir por la mirada de las leonas. A pesar de que los otros le decían que esperara, Boris continuaba exhibiendo sus habilidades con el rifle y avanzaba, deteniéndose a no más de 5 yardas de las bestias, volviendo a poner su rifle en su hombro y apuntando al gran león macho. Después de disparar, vio al león macho caer muerto en el lugar. Casi instantáneamente, las 3 leonas se levantaron y corrieron hacia Boris, quien estaba demasiado cerca de ellas para escapar de manera segura. Según el relato de uno de los cazadores, solo podía describir los gritos que produjo Boris cuando comenzaron a morderlo, ya que el recuerdo era demasiado perturbador para hablar demasiado sobre él. Otro hombre describió el incidente como unos momentos en los que solo podían mirar horrorizados mientras los leones destrozaban a su amigo. Después de 1 minuto, cuando recuperaron la compostura, los cazadores restantes abrieron fuego contra los 3 leones, matándolos con unos pocos disparos. Se desplomaron en el suelo y los hombres saltaron para ayudar a Boris, quien sollozaba. Aunque el ataque no duró mucho tiempo, la condición de Boris no podría haber sido peor. Sus piernas estaban destrozadas por sus garras, grandes trozos fueron arrancados de su cuerpo. En esencia, estaba desgarrado. Su respiración era superficial y la tripulación temía moverlo debido a la pérdida de sangre y al hecho de que gritaba horriblemente donde lo tocaban. Eventualmente, lograron cargarlo en un jeep y regresar en la dirección de la que vinieron. El viaje fue más corto que cuando llegaron y se apresuraron hacia la única clínica que conocían en la zona. A medida que se acercaban, uno de los cazadores le dijo al conductor que se detuviera. Frenaron y el cazador les dijo a los demás que Boris ya no estaba respirando. Discutieron qué tenían que hacer desde allí y concluyeron que deberían ir a la clínica de todos modos para pedir ayuda. Llegaron unos 30 minutos más tarde y el personal de la clínica les dio indicaciones sobre un centro donde podían llevar a su amigo.
Después de recibir sus pertenencias, uno de ellos se dio cuenta de que su petaca de alcohol estaba vacía y que su repentino arrojo de valentía fue proporcionado por una gran cantidad de alcohol. Hicieron todos los arreglos necesarios y Boris fue llevado de vuelta a su familia en Vladivostok, Rusia. Los demás organizaron sus propios vuelos. Después de lamentar la pérdida de su amigo, sus viajes de caza no eran tan comunes como antes. Solo se reunieron en Tailandia una única vez por el resto de sus carreras de caza. Historia 2. Aunque los cazadores tienden a ser bastante brutales y provocar directamente a los leones, lo que resulta en lesiones graves e incluso la muerte, hay algunos casos de personas que interactúan con leones criados por ellos desde el nacimiento, solo para que las cosas se vuelvan sangrientas rápidamente. La siguiente historia es sobre Nathaniel Moore, un cuidador de zoológico australiano que trabajaba en un zoológico no revelado en Australia. Llevó a un grupo de estudiantes a través del zoológico en 1981 solo para ser brutalmente destrozado por su león más confiable. La carrera de Nathaniel comenzó en 1962, cuando consiguió un trabajo en este zoológico en particular, inicialmente como limpiador, pero con el paso de los años ascendió al título de cuidador de zoológico, e incluso ayudó a una leona a superar un difícil período de parto con los otros cuidadores de zoológicos, lo que produjo 2 cachorros de león, Ayali y Morty. Morty era el macho de la pareja, y era el trabajo de Nathaniel cuidarlo, lo que incluía alimentarlo, acicalarlo, moverlo y más. Con el paso de los años, Morty creció para ser uno de los leones más grandes que el zoológico había visto, y tenía un vínculo inquebrantable con Nathaniel, lo que llevó a la pareja a convertirse en una atracción para los turistas visitantes. El 16 de marzo de 1981, una escuela que visitaba el zoológico desde Perth tuvo una excursión escolar que consistía en 5 clases de estudiantes ansiosos por ver todos los lugares que el zoológico tenía para ofrecer. El grupo se movió primero desde la exhibición de reptiles hasta las aves tropicales y finalmente desde los animales polares hasta la exhibición africana. Nathaniel los esperaba allí y los recibió con entusiasmo mientras se acercaban al espectáculo de leones. Agitó un cubo y les preguntó qué pensaban que era. Algunos de ellos adivinaron carne, lo cual fue correcto. Nathaniel siempre tuvo una personalidad optimista que los estudiantes siempre amaron, porque las visitas nunca se sintieron como conferencias, sino más como clases interactivas que eran divertidas e informativas. Nathaniel comenzó con una breve introducción hablando sobre Ayali y Morty, que estaban ambos en el recinto y simplemente estaban descansando sin prestar atención a nada, como solían hacer. Ayali era un león bastante grande, pero Morty era otra bestia. Cuando terminó su historia, agarró el cubo y abrió la puerta del recinto, que era una puerta de plexiglás construida en toda la pared de plexiglás. Algunos de los estudiantes le preguntaron por qué entraría y por qué no simplemente arrojaría la comida dentro, y él dijo que era mejor amigo de los leones y que nunca le harían daño. Cuando entró, Ayali inmediatamente se animó y comenzó a caminar hacia Nathaniel, quien no mostraba ningún signo de miedo en absoluto. Los estudiantes comenzaron a entrar en pánico pensando que la bestia estaba a punto de atacarlo, pero todo lo que hizo fue ponerse sobre sus patas traseras y apoyar su peso en los hombros de Nathaniel, lamiendo su rostro suavemente. Ayali luego se levantó del suelo y se restregó contra sus piernas esperando su comida. Él metió la mano en el cubo y arrojó una gran pierna ensangrentada de algún animal en el rincón del recinto, después de lo cual Ayali corrió hacia ella y se echó para comer. Nathaniel miró hacia atrás a los estudiantes, que estaban completamente asombrados por el espectáculo. Morty estaba en la parte trasera del recinto, acostado y mirando a Nathaniel. Comentó sobre Morty estando de mal humor y le arrojó su alimento, el cual comió mientras Ayali estaba ingiriendo su propia comida. Nathaniel se sentó junto a ella, acariciándola suavemente mientras estaba de costado. Ella estaba completamente despreocupada y él hablaba sobre su naturaleza amigable en cautiverio. Morty se estaba poniendo de pie en este punto, todavía mirando al cuidador del zoológico, justo cuando Nathaniel estaba comenzando otra explicación sobre la naturaleza de Ayali.
Todo el grupo de estudiantes comenzó a gritar y señalar detrás de él. Cuando se volvió para ver de qué tenían tanto miedo, fue derribado boca abajo por el león masivo. Rápidamente puso sus manos en la nuca de su cuello y Morty gruñó muy fuerte mientras mordía las manos de Nathaniel, rompiendo sus huesos. Gritó mientras el león seguía desgarrándolo, arañándolo con sus garras y mordiéndole el hombro. La clase que observaba esto se dispersó y corrió con sus maestros para conseguir ayuda para Nathaniel, pero algunos se quedaron en su lugar, ya sea por miedo o por curiosidad. Justo cuando pensaron que Nathaniel no sobreviviría al ataque del león, Ayali saltó y atacó a Morty, gruñendo aún más fuerte y defendiendo a Nathaniel con una ferocidad intensa, conduciendo al león mucho más grande a un rincón mientras luchaban. Los otros cuidadores de zoológicos acudieron en ayuda de Nathaniel y lo sacaron rápidamente. Morty intentó pasar junto a Ayali, pero ella no lo dejó. Los cuidadores de zoológicos lograron sacar a Nathaniel dejando un rastro de sangre detrás de ellos. Gimió todo el camino fuera del recinto, pero logró calmarse cuando se dio cuenta de que ya no estaba en peligro. Los profesionales médicos del zoológico corrieron en su ayuda y lograron detener su sangrado usando un torniquete simple, a pesar de la gravedad de sus heridas. Nathaniel estaba completamente consciente y concentrado en los niños, tratando de asegurarse de que estuvieran bien. Trajeron una camilla y se llevaron a Nathaniel, mientras cada uno trataba de forzar una sonrisa para asegurar a los niños que todo estaba bien. Tras unas semanas en casa se recuperó de sus heridas, pero las buenas noticias terminan ahí. Debido al ataque, Morty tuvo que ser llevado a una reserva africana para vivir el resto de sus días, ya que el estrés de vivir en un zoológico seguía aumentando hasta que ocurrió ese desafortunado incidente. Ayali tuvo permiso para quedarse en el zoológico y Nathaniel eventualmente regresó al trabajo y continuó cuidándola. Historia 3. Desde los confines relativamente seguros de los zoológicos, ahora volvemos a un incidente que cambió la vida de una mujer para peor, cuando un león decidió atacar repentinamente durante un safari en África. Linda Daniels era una abogada estadounidense que decidió tomar unas largas vacaciones con su esposo a Kenia, más específicamente al Reserva Natural de Maasai Mara, para reservar una expedición de safari. Entre otras cosas, su vacación comenzó el 25 de agosto de 2015 cuando el vuelo de Linda y James aterrizó en Nairobi y estuvieron libres para disfrutar de la ciudad durante unos días, disfrutando de los lugares turísticos y simplemente divirtiéndose, libres de las restricciones de sus vidas en casa. Después de unos días, hicieron un breve viaje a la reserva de Maasai Mara donde un guía los estaba esperando junto a un gran grupo de personas. Comentaron sobre el tamaño de la fiesta y afirmaron que no habían tenido una de ese tamaño en unos años y estaban emocionados de llevarlos. Había 3 guías, uno para cada uno de los jeeps que los llevarían a ver a los animales. En el camino, los guías comentaron sobre los muchos tipos de animales que habitaban esa sección de la reserva. Después de unos 30 minutos de manejo, finalmente pudieron ver el pequeño orgullo de leones a lo lejos. Se detuvieron lentamente con los jeeps, y el guía comenzó su discurso sobre el valor de esos animales en la cadena alimentaria de África en su totalidad. Los leones estaban cerca de la estación central de la reserva y estaban bastante acostumbrados a la gente a su alrededor, y rara vez los guías tenían algo de qué preocuparse cuando estaban allí. Linda y James estaban hablando sobre lo hermosos que eran los animales en general. Había unos 10 de ellos allí, incluidos sus cachorros. El orgullo consistía principalmente en leonas. Algunas incluso se atrevían a acostarse junto a los jeeps a la sombra. A los turistas les encantaba esto, y estaban fascinados viendo a los leones en su hábitat natural. Linda estaba cautivada por la vista, y se relajó mientras miraba a las bestias. El problema comenzó cuando, distraídamente, dejó que sus brazos se deslizaran entre los rieles del jeep para colgar en el exterior. Continuó hablando con su esposo, pero su oración se interrumpió cuando James vio cómo la cabeza de su esposa golpeaba el costado del jeep mientras algo tiraba de su brazo hacia atrás. Inmediatamente perdió el conocimiento y James saltó gritando pidiendo ayuda.
Miró hacia el lado del jeep y vio a una leona con las mandíbulas aferradas al brazo de Linda, tirando de él fuera de su articulación del hombro. Siguió al guía del pánico cuando saltó del jeep y se acercó al león con un palo grande, gritándole que soltara. La leona gruñía, pero inmediatamente soltó cuando el guía le dio en la cabeza. La leona corrió hacia el resto de su orgullo, y el guía comenzó inmediatamente a atender el brazo de Linda, mientras James también se acercaba al lado del jeep. El brazo estaba sangrando en las partes donde los dientes del león le arrancaron la piel, y algunos huesos y tendones visibles sobresalían. La articulación del hombro estaba completamente dislocada, así que tuvieron dificultades para hacer que su brazo volviera a pasar por los rieles, pero lo lograron después de unos minutos. Los otros guías calmaron a la fiesta. Les informaron que se irían antes debido a lo sucedido, y ayudaron a James a manejar el brazo de Linda arriba. La hemorragia se minimizó, pero no pudieron hacer nada por su hombro. Después de unos 15 minutos de manejo, Linda recuperó el conocimiento en los brazos de James y comenzó a gritar cuando el dolor regresó. Él logró calmarla ya que el dolor se localizaba principalmente en una parte de su brazo y hombro, pero cuando se dio cuenta de que estaba bien, los gritos se redujeron a sollozos y pequeños llantos. Llegaron a la reserva después de otros 10 minutos de conducción apresurada, y ella fue llevada de inmediato a la clínica local donde sus heridas fueron atendidas. Al final, los médicos confirmaron que se recuperaría por completo, pero habría cicatrices graves y experimentaría dolores en el cuello cada vez que cambiara el clima. Terminaron regresando a su hogar en Nueva York 3 días después. Historia 4. Nuestra última historia trata sobre un trabajador de la construcción llamado Mario Banda, quien estaba trabajando en el ferrocarril de Kenia-Uganda en 1992 cuando un día se encontró con uno de los depredadores más peligrosos en el trabajo. Mario partió para el trabajo el 2 de julio de 1992 en la madrugada, ya que había mucho por hacer, y acordó encontrarse con un amigo en el camino para discutir algunos negocios. Después de tomar café en un bar local, concluyó su reunión a las 6:30 de la mañana y se dirigió al ferrocarril a unos 20 minutos en auto. Sus colegas ya lo estaban esperando allí y al llegar comenzaron con su trabajo del día. El día se alargó durante horas con pocas pausas. Durante todo ese tiempo Mario disfrutaba de su trabajo e intentaba perderse en la conversación con sus colegas para aliviar en cierto modo la ardua labor. Pero eso no significaba que no se prolongara hasta altas horas de la noche como solía hacerlo. Al final del día, Mario y el resto de los trabajadores se quedaron para sentarse y hablar. Alrededor de las 10 de la noche comenzaron a irse, pero Mario recordó que había dejado algo de equipo desde el día anterior que tenía que cargar en su auto. Algunos se ofrecieron a quedarse y ayudar, pero no necesitaba a nadie, entonces los últimos autos se alejaban. Mario comenzó a recoger algunos picos, taladros y otros implementos de construcción. Al inclinarse para recoger el último equipo, escuchó un profundo sonido estremecedor directamente frente a él. Estaba oscuro y difícil de ver, pero una forma muy grande se movía frente a la luz de su auto y se congeló en su lugar cuando se dio cuenta de lo que era. Era una leona adulta. La bestia lo miraba directamente, agachada en una postura amenazante y gruñendo intensamente. Mario no tenía idea de qué hacer, ya que nunca había encontrado un león antes. Tampoco tenía ninguna razón para esperar que el león estuviera allí en primer lugar. Estaba paralizado por el miedo. Solo cuando la leona comenzó a irse contra él, su respuesta de huida se activó y corrió desesperadamente hacia su auto. La leona estaba aproximadamente a 10 yardas de él en ese momento, pero solo le tomó un segundo alcanzarlo. Ambos cayeron al suelo y rodaron en el polvo del sitio de trabajo. La leona clavó sus garras en la espalda de Mario mientras trataba de mantenerse aferrada a él, gruñendo todo el tiempo. Mario solo podía recordar estar cegado por el polvo que se levantaba en el tumulto, pero apenas podía ver su auto a unos pocos metros de distancia, así que ese era el objetivo final. Sin embargo, no podía hacer nada contra el aterrador peso sobre su espalda. Todo lo que pudo hacer fue gritar, encogerse en posición fetal y esperar lo mejor. Los dientes del león se hundieron en su espalda mientras intentaba desgarrar la carne de Mario. Era un hombre fuerte, pero el peso de la bestia era abrumador.
apartó las manos de su cuello e intentó arrastrarse en total desesperación, momento en el cual el león cedió solo por 1 metro, pero regresó inmediatamente a Mario. Sus uñas se rompieron y astillaron mientras intentaba agarrar cualquier cosa de manera efectiva. Para su alivio, logró encontrar una gran barra de metal, la misma que dejó caer al lado de su auto cuando vio al león por primera vez. Con todo lo que tenía en él, agarró la barra y la golpeó con todas sus fuerzas, golpeando directamente al león en la cabeza. Este quedó tambaleándose. Más tarde recordaría que las posibilidades de que eso sucediera eran 1 entre 1.000.000 y que no podría replicarlo si lo intentara. Cuando la barra encontró su objetivo, eso le dio unos preciosos segundos para arrojarse hacia su auto, que estaba justo al lado de él y del león. Se aferró al mango de la puerta y la abrió de golpe, lanzándose al interior. Gritó cuando su espalda herida entró en contacto con el asiento, pero logró cerrar la puerta justo cuando el león se recuperaba y volvía a arañar la ventana, gruñendo ruidosamente. Mario ignoró el dolor y se instaló en el asiento del conductor. Encendió su auto y aceleró para escapar de la escena. Nunca disminuyó la velocidad e ignoró todas las señales de tráfico para llegar al hospital más cercano, pero también para advertir a sus colegas, ya que algunos de ellos podrían haber regresado al sitio en la noche, como a veces lo hacían. Con el tiempo, llegó al hospital de su ciudad, donde fue admitido y sus heridas fueron tratadas. Su esposa y colegas vinieron a su lado de inmediato, y él explicó lo que sucedió. No hubo mucho daño permanente, y regresó al trabajo 1 mes después. La compañía para la que trabajaba garantizó que los trabajadores nunca trabajarían en el sitio durante tanto tiempo como lo hicieron, y siempre se suministraban rifles al capataz en caso de emergencias.